Estamos apostando para que Bilbao sea y para que nuestro país sea uno de los referentes en las artes escénicas. Año a año nos ha demostrado que se ha convertido en una referencia en propuestas, en ideas nuevas. Cada espacio está destinado y va dirigido especialmente a un público y a un tipo de propuesta. BAT 2005 comienza con una fiesta, un cabaret multidisciplinar con las diferentes modalidades artísticas de vanguardia. Cuadros, performance, teatro, música, poemas, todos los recursos imaginables toman cuerpo en el tercer montaje de la compañía bilbaína. Experimento teatral, elucubraciones narcisistas, preguntas sin resolver. ¿Quién soy yo? Cinco jóvenes, revelaciones en la adolescencia, un documental sobre el deseo en un momento en el que todo es perfecto. Realidad e irrealidad en la vida de un hombre. Búsqueda de un territorio escénico inexplorado que lleva al autor a estar solo ante el delirio. Espontaneidad y disciplina, libertad formal y recursos teatrales para mostrar la realidad que rodea a los desaparecidos y olvidados durante la España franquista. Espectáculo que remueve conciencias hablando sobre la manipulación de la inocencia de los niños, de la sociedad que los abandona y de la miseria de nuestra civilización. Dinamita teatral. De la risa al llanto, de la comedia a la más pura de las tragedias. Huella indeleble en el espectador. El Festín de los Olvidados, estreno absoluto dentro del festival. Gaicherdi presenta un montaje coral, abierto y dinámico. Coproducción catalana que presenta un programa doble. Ps, ps, melancólica y alegre. Caravan, individualista. Una muestra de la personalidad distinta de cada bailarín. Locura, inocencia y sobre todo, ironía.
pensado para un espacio en el que la proximidad del público invita a compartir. Plantea la tensión existente entre el placer de bailar y el dolor de crear. Ocho bailarines muy próximos al público. Paisaje medio animal, medio humano, como base para reflexionar acerca de la felicidad e infelicidad. Inmersión en las raíces de la cultura andaluza, primando la deformidad y lo grotesco. Una fotografía de los años 30. Una reivindicación a la vida, al entusiasmo. Intérpretes, bailarines y músicos dialogan sobre la necesidad de entenderse. Coreografía en movimiento. Experimento audiovisual lleno de emociones y sensaciones en un escenario donde juegan, se divierten y confían los dos personajes. Bilbao 2050. No es una historia de ciencia ficción, aunque pueda parecerlo. El teatro concebido como un juego, como una crítica y como vehículo de información. Una invitación. Un recorrido. Un viaje. ¿Es teatro? ¿Vídeo? Música en directo e impresiones inesperadas. El público siente, se inquieta y participa. Sale de la representación sabiendo que ha formado parte de ella. Ahora que calladito estás, Lo último, lo más fresco y vanguardista. Compañías locales que tienen mucho que mostrar. Experiencias cotidianas contadas usando diferentes lenguajes. Arte y creación escénica en el mundo del celuloide. 3 títulos muy distintos firmados por Albert Boadella, Marta Valletbó y Ventura Pons. Serie de conferencias en las que los creadores hablan del proceso de desarrollo de las obras, de sus experiencias. El público no se conforma con ver, también quiere saber. Clases dirigidas a profesionales e interesados en las artes escénicas para que puedan conocer los procesos de creación y gestión de espectáculos. Tercera edición de los Encuentros Profesionales de las Artes de Calle de Euskadi. Análisis teórico y práctico de este sector tan importante de las artes escénicas. From this moment, how can it feel this wrong?